es una formación que tiene sus inicios en 1998 en Francia y en 2002, y tras un disco llamado Inquisitors of Satan, el cual no se vende muy barato en su primera edición, todo se ha dicho, la banda quiere ir un poco más allá y explorar otro concepto. Con una firmeza clara, la banda se posiciona para hacer una trilogía de discos que explorase la relación entre Dios, Satán y el ser humano. Con este concepto bien explorado y teniendo en cuenta que va a ser una trilogía, la banda se empapa muchísimo de lo que son diferentes escritos de forma religiosa. Eso sí, todo tiene su connotación que ahora veremos, pero por supuesto hay mucho detrás y hay mucho trasfondo, hay mucho estudio que hace que esta obra sea un auténtico Big Bang para ellos, pero también para la industria musical del metal extremo. Con la concepción clara de tratar el satanismo desde un punto de vista metafísico, explorar la teología y también la filosofía, Despel Omega lanzan en febrero de 2004 Si Monumentum Requires Circumspice. Antes de meternos de lleno en muchas cosas de las cuales habla el disco, pues lo suyo sería empezar por el título, porque llama mucho la atención y mucha gente no sabrá lo que significa, por lo tanto para eso estamos. Pero también deciros que para Despel Omega el satanismo lo que requiere es un punto de vista en el cual Satán se enfrenta a Dios. Por lo tanto, efectivamente, al contrario de lo que pueda pensar mucha gente, ciertas ramas del satanismo incluyen la pelea entre Satanás y Dios, por lo cual creen que los dos existen, y al contrario que con el catolicismo, ellos creen en Satanás como un dios y el dios cristiano como un simple monigote. Religiones, amigos y amigas de musicografía, religiones. Pero bueno, dicho esto, también nos tenemos que meter, como hemos dicho anteriormente, en lo que es el título y en el significado del mismo, porque es bastante curioso. El 20 de octubre de 1632 nace en Reino Unido, y más concretamente en Snolly, Christopher Wren, una persona clave en la reconstrucción de algunos edificios londinenses tras el gran incendio de 1666 que asoló Londres, y por otro lado, un anatomista, astrónomo, matemático y físico muy reconocido. Hay muchísimas obras de las cuales merece la pena hablar de Christopher Wren, hay muchísimas sobre todo dentro de lo que es Londres, pero hay una que está por encima de todas, y de hecho es una que él catalogó como su monumento más emblemático de alguna manera, y de hecho iba a visitarlo constantemente, incluso antes de su muerte. Estamos hablando de una en concreto. Entre 1776 y 1710, Christopher Wren construyó la iglesia de San Pablo en Londres, como parte de esa reconstrucción que decíamos anteriormente por el incendio que asoló Londres. A Wren le costó además un mundo hacer la iglesia, porque la diócesis de Londres no hacía más que darle por saco y ponerle pegas. Y os estaréis preguntando, esto está muy bien como clase de historia, pero ¿a qué viene? En 1723, Christopher Wren fue la primera persona en ser enterrada en San Pablo. Sobre su tumba descansa un escrito. Aquí, en sus cimientos, se encuentra el arquitecto de esta iglesia y ciudad, Christopher Wren, que vivió más de 90 años, no para su propio beneficio, sino para el bien público. Lector, si buscas un monumento, mira a tu alrededor. Murió el 25 de febrero de 1723 a la edad de 91 años. Por tanto, efectivamente, lo habéis adivinado, y si habéis seguido un poco lo que es la imagen y lo que os he nombrado traducido, pues estaréis dándoos cuenta de que el título significa lector, si buscas un monumento, mira a tu alrededor. Como decíamos anteriormente, este disco de Despel Omega, la trilogía en sí, tiene muchísimo material estudiado detrás, y por supuesto también se basa muchísimo en ciertas cosas que hablan los libros católicos. Por lo tanto, hay que meterse muy de lleno en ello para explorar diferentes ámbitos que mete Despel Omega dentro de las canciones, y que pueden ser perfectamente, pues, pasados de largo de alguna manera, porque no nos damos cuenta de que están ahí, pero están. Pero es que Despel Omega va mucho más allá, porque aparte de las letras también lo hacen en lo musical. Por lo tanto, podemos estar diciendo que Despel Omega en esta ocasión hacen un principio de trilogía el cual está basado en el todo.
Los títulos de las canciones ya indagan dentro de una concepción de ceremonia eclesiástica ortodoxa, indagando en cuestiones como los 3 rezos que hacen aparición en el disco y también en otros conceptos que son interesantes de reseñar. Un ejemplo perfecto es el de Sola Fide 1 y 2, que componen la segunda y tercera canción del disco y hacen referencia directa a una doctrina teológica cristiana que defiende que el hombre solo puede salvarse mediante la fe. Pero si bien las referencias cristianas están ahí, por supuesto, estamos hablando de Despel Omega y estamos hablando de una banda que tiende a dar la vuelta a las cosas y sobre todo en este disco para hablar de un concepto distinto, atacando realmente los puntos en los cuales se adora al Dios cristiano. A lo largo de las canciones nos podemos topar con diferentes pasajes bíblicos, los cuales comentaremos más tarde, pero en los títulos de las canciones también. Así pues, en la quinta se hace referencia en su título a la cita del Apocalipsis 14:13, bienaventurados los muertos que de ahora en adelante mueren en el Señor, o la 10ª canción que directamente habla de alabar al Señor. También está el caso de la sexta, que hace referencia directa a la etimasía, un concepto iconográfico que prevé la representación del trono vacío de Jesús, el cual ocupará cuando vuelva a la tierra para el juicio final. Si bien olvidamos que estamos ante una trilogía y escuchamos el disco simplemente como un disco más, pues podemos encontrar en lo que son los títulos algo que es una cuestión meramente azarosa, pero en realidad no es así, porque sí, si os dais cuenta, en todos los títulos se repite la palabra Señor, pero estamos hablando, como hemos dicho antes, de un grupo que le suele dar la vuelta a todo, y en este caso enfocan algo cristiano para darle la vuelta y convertirlo en una especie de caballo de Troya, algo vestido de una forma que en realidad supone otra distinta. Aquí se habla de cristianismo para referirse a lo satánico. Bien es cierto que simplemente observando los títulos, a partir de la 12ª canción, la cosa empieza a torcerse un poco del concepto sobre el cristianismo y sobre todo se torna con una imagen puramente satánica. Esto no es una casualidad, pues ya en las letras de las canciones podemos observarlo. Despel Omega juega muchísimo en esta trilogía con el concepto bíblico dentro de lo que es lo satánico, y por supuesto esa transformación que hacen de ciertas palabras, de ciertos pasajes o de ciertos títulos, al final acaba teniendo también relación con la historia que cuenta el propio álbum, la historia de un hombre que realmente intenta cambiar lo que es la religión cristiana por lo satánico en busca de las respuestas que el cristianismo no le dio. Como yo, por ejemplo, que realmente me estoy preguntando por qué no te has suscrito todavía, que te estás perdiendo mucha música. Dale caña ahí, que no se diga, que estamos creando una comunidad de la leche y esto tiene que seguir para arriba, hombre. Pero bueno, mirad, volviendo al disco y tras esas vueltas de tuerca, la verdad que dentro de lo que es Sola Fide 1 nos encontramos un caso de lo más revelador al principio del disco justo. La primera frase de la canción dice: «Oh Satán, te reconozco por el gran destructor del universo, todo lo que ha sido creado, tú lo has corrompido y destruido». Vuelta de tuerca a una de las oraciones a Cristo Rey, que dice: «Oh Jesús, te reconozco por el Rey universal, todo cuanto ha sido creado, tú lo has creado». La referencia, por supuesto, es bastante obvia, pero no es una excepción dentro de lo que es el disco. Como estás viendo en tu pantalla, las referencias se suceden una y otra vez a lo largo de la canción, y de hecho hay una que llama especialmente la atención, que es la frase de Santiago 2:22. ¿No ves que la fe perfeccionó sus obras y sus obras perfeccionaron la fe? Que conecta directamente con el final de Sola Fide 2. Sabrás, oh vanidoso hombre, que la fe sin obras está muerta. Este concepto que utiliza Despel Omega es casi como un conocer a tu enemigo desde dentro y atacarlo desde ahí, es decir, tomando lo que es suyo para hacerlo tuyo directamente, algo que es absolutamente brutal. De hecho, muchas veces se utiliza lo que son pasajes de la Biblia que atacan directamente a Satanás
para cambiarlo absolutamente de lado. Encontramos referencias de este tipo en esta frase, sacada de un texto escrito por un pastor americano llamado George C. Lorimer y que lleva por título La caída de Satanás. Pero en Odium Nostrum se toma una letra cristiana escrita por Edward Osler y se cambian varios conceptos. El primero de ellos es sustituir Señor por odio, y en el cierre de la propia canción se sustituye a Jesús y a Dios por el odio y, claro, por Satanás. Y claro, por supuesto, tras hablar de esto y añadir todos estos pasajes bíblicos y todas estas referencias dentro de lo que es la cultura cristiana y trasladarlo a lo satánico, realmente también hay que hablar un poco de lo que son esas criaturas que están nombradas dentro de la Biblia como algo realmente maligno. Así pues, en Soda Fide 1 se nos habla de Samael, al cual a veces se compara con Satanás y donde se hace referencia a su caída y a las 12 alas que llevaba, 2 que cubren su bello rostro, el cual solo podía ser visto por Dios, 2 que cubren los brazos, 2 que cubren el cuerpo, 2 las piernas y finalmente 2 pares más para volar. Pero ahí no queda la cosa, pues también se habla del dragón de 7 cabezas, haciendo referencia a las bestias del Apocalipsis, tanto a la marina como a la terrenal, que se supone que emergerán en dicha fecha final. Es por tanto digno de admirar realmente que Despel Omega se nutriesen tanto de todos estos componentes, porque es algo bastante difícil de elaborar dentro de lo que es la concepción de una trilogía. O sea, imaginaros, si un disco es difícil, hacer 3 ya es una completa locura, pero sin dudas lo hicieron bastante bien, con mucha cabeza y metiendo referencias de absolutamente todo tipo. Pero por supuesto, aunque en las letras sí que sea bastante visible todo esto, también nos encontramos en el concepto musical, que por supuesto se mueve sobre todo en derredor al black metal. También nos encontramos partes de Doom que son mucho más lentas, incluso guiños a canciones que son de temática católica. Por ejemplo, el himno de los querubines de Tchaikovsky está presente dentro de la obra en la canción Carnal Malefactor, la más larga del disco por cierto, y queda como anillo al dedo para dar un toque de ceremonia, de misa negra, dentro del propio disco, y que por supuesto le añade un toque de oscuridad. Me parece que dentro de lo que es el black metal sí que es cierto, y esto lo he repetido en muchas ocasiones, que está hecho de forma bastante torpe dentro de lo que es la letra y el concepto. Existen formas muy torpes de ejecutarlo y estamos más que hartos de verlas, con las mismas cosas, los mismos actos y la misma parafernalia. Pero luego te viene gente como Despel Omega, los Batiushka Primigenios o Ascension y te dan una cátedra de cómo se debe abordar este tema. Es uno de los motivos principales, de hecho, por los que también quería traeros este disco y los 2 que vendrán, porque para mí este tipo de formaciones sí se curran bastante las letras. Claro, cuando hablamos del Si Monumentum Requiere Circumspice, hablamos de un disco que estaba plenamente dedicado a un estudio con diferentes cuestiones teológicas, principalmente enfocadas al cristianismo, y que el grupo se encargó de dar la vuelta a la tortilla para hablar del nacimiento de una fuerza maligna que gobernaría el mundo, tal y como aparece en la portada. Bueno, tras esta primera parte de la trilogía metafísica, Despel Omega se ponen a trabajar en varias cosas, pero vamos a centrarnos en los LP porque tampoco quiero hacer el vídeo más complejo de lo que ya va a quedar de por sí. Porque sí, puede que a muchos y a muchas os haga tedioso este vídeo, al fin y al cabo es un concepto que hay que explicar bastante, vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de muchas cositas, son muy interesantes y creo que son claves para entender lo que es el disco. Facite Maledicti in ignem aeternum salió un 16 de julio de 2007, con muchísima expectación por ver qué nos contaría en esta ocasión el grupo, qué recursos iban a sacarse de la manga y especialmente qué iban a abordar en esta segunda parte tras un disco que por supuesto fue celebradísimo.
Y lo primero que vamos a hacer es hablar del título del álbum, porque al igual que ocurrió con Si Monumentum Requires Circumspice, aquí también nos encontramos un paralelismo y un origen. En Mateo 25:41 podemos leer aquello que dice: «Aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles». Pero más allá de esto, y aunque la relación es obvia, Despel Omega también jugaron con una obra moral llamada The Summoning of Every Man, aparecida en el siglo XVI y escrita de forma anónima, para tomar esta frase con la traducción directa que dice: «Por ley divina, ve, maldito, al fuego eterno». Con la exploración del título del disco, lo cierto es que nos encontramos un punto en común, y es que cuando hablamos del Everyman hablamos también del llamado hombre común en el terreno de la ficción, un personaje que hace referencia a su estatus normal y humilde. Pero si indagamos aún más en la obra moral comentada anteriormente, nos topamos con que es una obra que utiliza a sus personajes para examinar la salvación cristiana y las cosas que debe hacer el ser para alcanzarla. Aquí, por supuesto, ya se puede empezar a entrever pues esos teoremas teológicos que al fin y al cabo también estaban presentes en Si Monumentum, también nos lo encontraremos por supuesto en Paracletus, y es que de hecho en la portada también encontramos mucho significado de la obra, pero para eso nos tenemos que introducir antes en un personaje clave en todo esto, Georges Bataille. Il y a, je crois, deux sortes de mal qui s'opposent principalement. L'un qui tient à la nécessité que les choses humainement se passent bien et aboutissent au résultat voulu, et l'autre qui consiste à enfreindre positivement certains interdits fondamentaux, comme par exemple l'interdit du meurtre, ou l'interdit de certaines posibilidades sexuelles. La portada del Facite fue realizada al igual que la del Si Monumentum por el fallecido Tim Ketola. Hasta ahí todo puede estar directamente claro, y en ella observamos una persona alejándose de lo que parece ser una luz divina, cayendo en un pozo de la más negra oscuridad. Y es que hay una cosa bastante curiosa en todo esto, y antes vamos a hablar de Georges Bataille, vamos a hablar de él porque aunque no lo parezca, también tiene incluso relación con la portada. Aquí a lo mejor a alguno le acabo de romper la cabeza, porque sí que es verdad que, por supuesto, el tema de las letras, el tema de la influencia y demás, siempre ha estado muy presente y ellos mismos lo han reconocido, pero el tema de la portada es algo que está bastante oculto. La filosofía de Georges Bataille ahonda directamente en multitud de disciplinas que van desde la sociología, la teología, la historia del arte y ante todo el intento de aclarar los límites cambiantes que existen entre el arte, el rito y la religión. Así pues, durante el tiempo transcurrido desde sus obras, se ha visto a Bataille como una de esas figuras contadoras de la verdad. De hecho, el artista francés decía una cosa que va muy a la par con lo que hacen Despel Omega, ya que él decía que la maldición del artista es estar condenado a complacer siempre a aquel que le lee, a aquel que le ve o a aquel que le escucha. Y al fin y al cabo es algo que Despel Omega han experimentado durante toda su vida, y aparte de esto, pues en The Long Defeat, su último álbum, por ejemplo, lo tenemos más presente que nunca, porque le han caído tanto críticas como cosas positivas. Ahí cada cual. A mí el disco me encanta. Hay una frase de hecho de Kierkegaard que es clave para introducirnos en el porqué de la relación entre la portada. Lo que parece política y se imagina a sí mismo como político, algún día se desenmascarará como un movimiento religioso. Claro, os estaréis preguntando qué tiene que ver todo esto, y voy a decir un solo nombre: Acefal, el nacimiento de la revista. Acefal es una revista ideada por Bataille en la cual se pretendía revelar una religión que abraza absoluta y totalmente la experiencia en lugar de cualquier éxtasis que esté próximo a la divinidad. Si os fijáis en la idea de su portada ideada por André Masson, encontramos que porta varios elementos clave para entender el trasfondo de la obra de Despel Omega: la llama de Prometeo, una daga y la calavera visible en los genitales. Absolutamente todo utiliza como eje una sola cosa, que es lo que persigue constantemente:
precisamente la libertad del individuo. De hecho, podemos observar que tanto para Cefal como para Despel Omega las tripas están visibles y mientras una se mantiene erguida, la otra solo ve una negrura cubierta por una manta y una libertad que quién sabe si será la que él estaba buscando, porque de eso se trata la obra en su gran mayoría, la construcción del hombre como un ente nihilista, la búsqueda de su libertad. Y de hecho, precisamente en este punto es cuando nos tenemos que poner a hablar de las letras. A ver, como os he dicho, al final sí que es cierto que la obra de Bataille está muy presente en toda la carrera de Despel Omega, pero en este disco en concreto más que nunca, y es que lo vamos a ver, porque no solo se encuentra de forma filosófica, por decirlo así, sino que se encuentra de forma íntegra, es decir, aquí vamos a encontrar incluso citas. A menudo a lo largo de la obra, Despel Omega hace referencias constantes citadas punto por punto de la obra de Bataille, a lo sumo cambiando alguna palabra. Estas frases están mayoritariamente basadas en dos obras del autor, como son La experiencia interior y Mi madre, que exploran ámbitos que no son ajenos del todo a la concepción del disco. En Mi madre, por ejemplo, se relata la corrupción de un chaval de 17 años con su propia madre, pero es que la madre está ejemplificado como un símbolo de todo mal, prácticamente como si fuese un dios, lo cual casa perfectamente con las temáticas comunes de la banda. Por otro lado, La experiencia interior juega con el enfrentamiento contra ciertos estatus o formas de vida, y eso incluye, por supuesto, a la religión, queriendo separar la cabeza del cuerpo en palabras del propio autor. ¿Os suena, verdad? Con todo esto sobre la mesa, ahora podemos empezar a hablar de lo que son las letras de las canciones y su temática. Es clave remarcar que O Bombration, título de la primera canción y de la última, hace referencia a la sombra en latín, pero más allá de eso cabe meterse de lleno en el concepto de la canción. El tema es un trisagio, un breve himno religioso que, por cierto, antes de que las iglesias ortodoxas y católicas rompiesen sus caminos, se cantaba a su vez en latín y en griego. Con esta interpretación de la letra original, donde se finaliza con un ¿por qué te alejaste tanto, Señor?, júzgame como a un muerto, se da inicio al disco. Esta última frase proviene de Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. Luego ahondaremos un poquito más en este concepto porque volverá a salir a la luz. Los que hayáis escuchado el disco pues ya lo sabéis. Ahora nos tenemos que meter directamente en que te suscribas, porque vas a tener acceso a muchísimas cosas. Estoy harto de decírtelo. Vas a tener acceso a recomendaciones, reportajes especiales, entrevistas, un montón de cosas. Conforme nos metemos ya en The Shrine of Malauter, ya empezamos a ver las referencias clarísimas a Bataille, como las que se os están mostrando en este momento, tanto de Mi madre como de La experiencia interior. Precisamente de la primera obra proviene el título de la canción. En esta canción ya se empiezan a observar, a través de diferentes términos relacionados con la filosofía del francés, cómo empieza a tener una clarividente revelación que le resulta un horror de concepciones extremas, cayendo en ese oscuro pozo. De hecho, la relación empieza a tornarse de manera seria a partir de esta canción y ya vamos a ver cómo se empiezan a encadenar los hechos según avance el disco. Sin ir más lejos, el título viene que ni pintado en la segunda canción, porque la referencia está a que el pan, símbolo de reparto en la teología cristiana, en este caso se vuelve de amargura, un pesar, porque el protagonista se ve en el papel de no recibir súplica, respuesta o iluminación alguna. El protagonista se sigue viendo solo, caminando por un mundo donde parece que la única libertad conduce a ser salvado por él mismo. Ya vamos viendo que este disco en sí pues es un sendero que va hacia adelante y que parte de una revelación, como en tantas religiones ocurre
con ciertas cosas. Sin ir más lejos, The Repellent Scars of Abaddon and Election elabora un tema fuertemente inspirado en la filosofía de Bataille, con más referencias que en ninguna canción, pero sobre todo en algo en lo que insiste mucho en la experiencia interior, la posible libertad del individuo en temas como el sufrimiento, la solución en el pecado y una serie de cuestiones que abogan por el pensamiento a través otra vez de uno mismo. Todo el disco parece estar planteado como si fuese casi como un monólogo interior, algo que todos nos ha sucedido alguna vez, el estar en paz con nuestra mente o estar en guerra constantemente y estar debatiendo todo el rato para nosotros mismos. Pues el protagonista se ve como en esta tesitura, lo que pasa que sigue intentando estrechar algunos lazos de conversación con alguna teología. De hecho, aquí es cuando ya tenemos la respuesta de que estamos ante un sendero. Tal como refleja la contraportada del disco, los caminos hacen referencia a algo que relata bien Bataille en otros ensayos como La ausencia del mito, la nada absoluta y eterna que hace ver la fragilidad propia del ser humano, con un protagonista que parece ser el mismo que en la portada va avanzando por un terror incalculable, por el fracaso absoluto de encontrar aquello donde redimirse de su pena hasta que llega al abandono y posteriormente acepta su destino como ser único en su pensamiento. O lo que es lo mismo, al final encuentra en sí mismo la respuesta, es decir, está constantemente en una búsqueda que al final se libera en su pensamiento. El ser se libera del Dios. De hecho, al final se queda como una sensación muy parecida a la que relata Bataille en Guerra y filosofía de lo sagrado, otro ensayo muy recomendable y que trae a coalición lo que estáis viendo en vuestras pantallas en este preciso momento, una reflexión perfectamente hilada al disco. Yo os voy a decir una cosa, aquí sé que hay división de opiniones a saco y es obvio, pero para mí este es el culmen de la carrera de Despel Omega. O sea, aquí tienen el concepto más complejo de toda su carrera, me atrevería a decir, pero también en lo musical, ojo, porque en lo musical tiene diferentes atmósferas, cambios de ritmo, tiene pausas, es que tiene de todo, es la leche. Los silencios en este disco cortan como cuchillos, y más aún cuando comprendes de qué trata el disco. La agresividad da a entender el enfado del protagonista ante la nula respuesta a sus miles de preguntas, y es que incluso ya pasando a un terreno compositivo, aquí podemos encontrar ritmos que provienen de cosas más obvias como el progresivo o, en términos de batería, del jazz. Solo hace falta fijarse. Mi recomendación personal es que si estás viendo este vídeo y quieres introducirte en la carrera de Despel Omega, no empieces por aquí, ni muchísimo menos. Empieza por un Kenos, empieza por un Si Monumentum, por ejemplo, porque son discos mucho más accesibles para este terreno. Por supuesto te puedes ir a las obras antiguas, que son mucho más accesibles, pero no tienen nada que ver con lo que están planteando desde hace bastantes años. Paracletus es el quinto álbum de estudio de la banda francesa Despel Omega. El mismo fue lanzado en 2010 y, como ya hemos visto, compone la tercera parte de su trilogía metafísica, tras los conceptos que ya estudiamos en anteriores vídeos en el Si Monumentum Requires Circuspice y en Fas Item Maledicti in Ignem Aeternum. Pasaron 3 años en concreto entre el Fascite y el Paracletus. Obviamente en anteriores discos sí que habíamos visto pues una concepción más de una religión como fuerza, una creencia como fuerza dentro de lo que es el satanismo que presentaba ese Si Monumentum Requires Circuspice, que tengo aquí atrás, por cierto, porque lo he estado escuchando precisamente hace un ratito. Y por otro lado también tenemos la concepción del Fascite Maledicti, que por supuesto pues ahondaba más en lo que es el razonamiento propio del ser, cosa que ya podéis ver en esos 2 vídeos que preparamos aquí en Musicografía. Pero en esta ocasión Paracletus obviamente pues tiene una cosa bastante distinta dentro de su concepto. En Paracletus nos sumergimos en una obra donde, si ya bien se han explorado todos esos conceptos
donde también se suma por supuesto la lucha a lo divino, en esta ocasión el término Parakletos hace referencia a un término griego, a Parakletos. ¿Qué significa esto? Significa el que fue llamado. ¿A quién hace referencia en términos religiosos? Efectivamente, al Espíritu Santo. Aunque sí que hay teorías por ahí de que esto hace referencia a otras cosas, pero sí que es verdad que si ya se conoce un poquito por dónde tira la trilogía metafísica, pues sí que se entiende que al fin y al cabo van por ahí los tiros, por el Espíritu Santo en sí. Raymond Barbu afirmó en una obra suya titulada Un profeta luciferiano que resultaba necesario que las garras del infierno no se enzarzaran en guerras eternas, porque Satanás al fin y al cabo debía salir un día para convertirse en el Paráclito, aunque todo esto hace referencia también a otra persona, a Leon Bloy. Además, que es que incluso en ese texto hace alusión a una tercera hipóstasis. ¿Qué es una hipóstasis? ¿Qué es esa tercera hipóstasis? Pues es al fin y al cabo el Espíritu Santo en sí mismo. Pero, ¿qué hay de la portada? Como es menester en estos casos, el fallecido Timo Ketola fue el encargado de hacer la portada de este tercer álbum de la trilogía, de este Parakletos, y su objetivo, aunque evidente, esconde bastantes curiosidades detrás. No sé si os acordáis que cuando hablamos del Monumentum Requiere Circus Pice, hubo un momentito que sí que hablamos de una bestia de 7 cabezas, la cual pues salía a lo que es la tierra para condenar un poco a los hombres al fin y al cabo que no creían en Satanás. Pues bien, esto tiene un concepto detrás dentro de este Parakletos. El caso es que, como decía, se hablaba de una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, en sus cuernos 10 diademas y en cada cabeza un nombre blasfemo. Y vaya, oye, qué casualidad que el disco tenga 10 canciones como esas 10 diademas que tienen al fin y al cabo dentro de sus cuernos, ¿no? El caso es que se decía que la bestia era semejante a un leopardo, con los pies de un oso y la boca de un león, cosa que por supuesto en las referencias de la portada los encontramos. Y si no, pues aquí tienes la portada y al fin y al cabo echa tú un ojo porque bueno, yo creo que se ve si le pones un poquito de empeño. La simbología de la portada no acaba aquí, pues el fuego también juega un papel esencial. Ese fuego que aparece al fondo hace referencia a los versículos donde se citan que todos los que fueron seducidos por la bestia fueron arrojados a un gran lago de fuego. ¿Cuántos meses estuvo esta bestia en la tierra? Bien, sé que esto a lo mejor estáis diciendo, ¿y a mí qué narices me importa saber esto? Pues estuvo 42 meses, y esos 42 meses, ¿qué simbología y qué relación tiene al fin y al cabo con el disco? Pues que el disco dura 42 minutos. Si os lo estáis preguntando, porque sí que es cierto que mucha gente me dijo que en el segundo no había tanta relación al fin y al cabo con el primero, cosa que yo creo que es al fin y al cabo errónea, pero si nos damos cuenta, en el primero se habla de una deidad al fin y al cabo, de seguir una deidad, de seguir un concepto filosófico dentro de lo que es una fe en la destrucción misma. Sí que es cierto que en el segundo también se nos habla de la concepción del ser, de rendirse culto a sí mismo, y en este tercero pues también se habla de otra cosa, que es de la búsqueda precisamente de esa fe para salvarse. Por lo tanto, vamos a encontrar dentro de este disco cosas que están muy relacionadas entre sí y una idea final que os va a volar la cabeza. Vamos a empezar con las canciones. Está claro, lo primero que te estarás preguntando en estos momentos, si no lo sabes, es ¿qué narices es una epíclesis? Esta palabra proveniente del griego es traducida a machete como invocación, por lo que ya con eso os va a dejar un poco más claro de qué va esto. La epíclesis es la celebración de la misa dedicada a invocar al Espíritu Santo y, como suele ser común en la banda, ya empezamos con las modificaciones tomadas directamente de versículos o de cosas religiosas. Esto lo comento porque la parte de la canción cantada en francés hace referencia a una oración bizantina y de hecho os voy a dejar ambas versiones directamente traducidas.
Y al fin y al cabo también está aquí presente ese fuego dentro del abismo que comenta la canción, que por otro lado, si queréis leerla detenidamente, pues claro, pausad el vídeo porque si no, no os va a dar tiempo. Y por cierto, ¿os acordáis de quién era una de las grandes partes de ese segundo disco del Facite? ¿Os acordáis de nuestro amigo Bataille? Vestigia null retorsum es la frase que se nombra al final de esta introducción y la misma hace referencia a Mina Bergson, ocultista del siglo XX, autora de la frase y hermana de Henry Bergson, el cual fue criticado por Georges Bataille por sus conceptos de vida, sufrimiento y trascendencia del ser. La frase, por cierto, significa algo así como sin dejar huella, o sin dar un paso atrás, o cualquier otro concepto que hayáis visto por ahí, porque se traduce de varias maneras distintas. Y tiene su sentido cuando veamos el final del vídeo. Vamos con Winds of Predation. Lo buenísimo que es este tema y los rifazos que tiene, aunque no estamos aquí para hablar de lo que es la música porque todos sabemos lo que hay, pero es que tenía que decirlo. Es cierto que en Winds of Predation nos volvemos a encontrar la cita con Barbet, pero más allá de esto, es cierto que aquí se empiezan a hacer predicciones sobre el castigo de lo divino al ser, algo que está bastante hilado con el segundo disco, como cuando se cita, por ejemplo, el rechazo al logos en aquello de es terrible caer en las manos de un dios vivo. Y si tenemos esa clara alusión al segundo disco, al Facite, también lo tenemos en el Si Monumentum, con ese Hebreos 10, el cual hacía mucha referencia al primer disco, y aquí nos lo encontramos a las primeras de cambio prácticamente. Leon Bloy también tiene aquí un significado, porque tiene también una parte en francés de la canción que hace referencia a una carta en la cual se hablaba de cómo no se esperaba nada a cambio de una deidad que lo que hacía era hacer sufrir a los hombres al fin y al cabo. Y sé que ya os está explotando la cabeza seguramente, pero bueno, acabamos de empezar todavía. Calma, paciencia, que todavía queda que os explote más la cabeza. ¿Qué cojones es la abscisión? Os estaréis preguntando. Pues es suscribirse a Musicografía. ¿A que esa no la sabías? Esto se utiliza muchísimo en botánica y quiere decir al fin y al cabo separar una parte de un cuerpo. O sea, una parte cualquiera de un cuerpo, pero al fin y al cabo, dentro de lo que es el concepto que estamos explorando hoy, dentro de ese análisis teológico y filosófico, aquí lo que quiere decir es renuncia. La escisión, a lo que hace referencia la canción, ahonda en la idea de cortar las partes corruptas del ser, aquellas que son pecaminosas impiden que se logre la pureza espiritual que se busca en el concepto de este disco, pero ya conocemos la jugada. Cuando hablamos de pureza espiritual, no debemos pensar en un lado precisamente celestial del asunto. Y ya sabemos que a Despel Omega les encanta lo de llenar los huequitos de cosas y de conceptos y de pequeños guiños a otras cosas que al fin y al cabo te hacen estar con un guión 2, 3 años o 4 meses, los que haga falta. Si nos ponemos delante la letra, podremos observar guiños a una persona que aparecerá recurrente más adelante. Charles Baudelaire, el autor de Las Flores del Mal. En la canción nos encontramos citas de Malditas Mujeres, que es un poema suyo, o de, por ejemplo, Elevación, un poema que sí, no me repito, también aparecerá a posteriori en algunas otras canciones y en algunas otras frases. Más allá de esto, por supuesto, encontramos dos cosas. La primera es la frase en latín, Implemini Spiritus Santo, que hace referencia a pasajes como Efesios 5:18 y Juan 20:22, que significa algo tan sencillo como estamos llenos del Espíritu Santo. Y vuelvo a decir lo mismo, todo tiene mucho más sentido, todas estas cosas tienen mucho más sentido cuando comprendes el concepto del disco. Y para comprenderlo totalmente no creo que te baste con ver solo el vídeo una vez, esto es así, al fin y al cabo es un concepto que hay que estudiar un poco y que es denso y yo lo sé que no os vais a quedar con ello a la primera, como yo tampoco me quedé con ello.
Aquí nada está por estar, no te pienses que porque esta canción dure al fin y al cabo 4 minutillos y pico, pues es una canción que no guarda muchas sorpresas. Todas las canciones de Despel Omega en la trilogía metafísica tienen sentido y tienen concepto detrás. La canción hace referencia directa a la escasez. ¿A la escasez de qué, al fin y al cabo? Pues aquí os dije que os ibais a enterar un poquito más o menos del concepto, porque es a la escasez de fe y a la escasez de esperanza. Y esto por supuesto también da cabida a dos cosas, al vacío y a la desesperación. Adrien César Aigrón fue un impresor y librero francés del que no hay mucha información, pero que destacó como autor de obras relacionadas al catolicismo y la vida obrera. Quiso escribir sus memorias en 1848, pero no se lo concedieron y solo 5 años después falleció. Y tú te preguntarás una vez más por qué narices nombra este tío a este señor del cual casi no hay ni registros. Pues porque el trozo que está en francés en la canción es una cita suya que estáis viendo subtitulada en este mismo momento, y que, si así lo queréis, podéis pausar, como he dicho, la pantalla para ver su significado y para estudiarlo correctamente. Y por supuesto, tampoco faltan los pasajes bíblicos. De hecho, aquí es donde aparece por primera vez una persona, uno de esos profetas o personajes al fin y al cabo de la Biblia, que es muy importante dentro de lo que es el concepto de Paracletus, Isaías. Digo esto porque el profeta está muy representado en la obra y ahonda sobre diferentes profundidades dentro del estandarte de la obra. Ese Paráclito que, como ya vimos al principio, hace referencia real al Espíritu Santo, pero aquí se cambia de lado en la historia y se convierte en Satanás. En Isaías 14:11 el profeta hablaba, dentro de lo que es el concepto teológico, no quiere decir que yo esté de acuerdo con estas cosas, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que hablaba dentro de un concepto de una pompa que caía del cielo para purgar los pecados del mundo. ¿Cuál era esa pompa? Pues una vez más, el Espíritu Santo. Y sí, bueno, ya sabéis, el Espíritu Santo. Ya a lo mejor me he quedado solo hablando, a lo mejor no hay gente viendo este vídeo, estaréis pensando en la turra que os estoy metiendo, pero bueno, allá van más tazas. ¿No queríais la tercera parte? Pues toma tercera parte. El titular es que Fosfen es una de las canciones más intrigantes de todo el disco. Y esto lo puedo decir tanto en el concepto como en el lado musical. Un fosfeno es un fenómeno que se caracteriza por la sensación de ver manchas luminosas cuando una persona, por ejemplo, se ha frotado los ojos con mucha fuerza, y estoy seguro de que os ha pasado esa sensación de ver pequeñas luces después de frotaros así los ojos. Y si hacemos una concepción así un poco traída desde el plano, pues más bien del pensamiento propio, yo creo que esta canción hace referencia a la fe ciega. Y ya estáis viendo que todos los conceptos religiosos de fe, esperanza y tal que parecían bastante claros al principio del disco se van diluyendo poquito a poquito y cayendo. Y por cierto, a Baudelaire en esta ocasión se le suman más referencias. Juan 20:22 nos habla de un pasaje donde se comenta: y dicho esto, sopló sobre ellos y todos fueron llenados del Espíritu Santo. En clara referencia a esto, Despel Omega nos habla de fuego ardiente, sopló sobre ellos y todos fueron llenados del Espíritu Santo. Pero una de mis referencias favoritas está en la parte en francés, porque este pasaje hace referencia a En el camino de Jacques Kerouac, donde el alter ego del autor habla de Dean, el alter ego de Neal Cassady. En esta cita se dice: asaltado por una miríada de fosfenos celestiales, tuve que luchar para ver la silueta y Dean parecía Dios. Con libre interpretación una vez más y cambiando cosas para que el concepto quede al fin y al cabo ligado a lo que es este Paracletus, Despel Omega pues hacen su propia frase y lo trasladan así, pero todo viene de aquí. Que por cierto, qué maravilla de libro y cómo molaba la generación Beat. Ya os imaginaréis que Epíclesis 2 sigue al fin y al cabo el concepto que ya explicamos en la primera parte, que es la que abre el disco.
y Leon Bloy vuelve a aparecer aquí para hacer referencia otra vez a la misma carta que estaba en esa primera parte de esta epíclesis. Vamos, que este tema al fin y al cabo tampoco tiene una concepción que te vaya a volar la cabeza y sirve más como interludio. ¿Veis? Pero os lo he dicho antes, al fin y al cabo algún detalle siempre hay. Malcomfort ya es otro cantar. En esta ocasión la figura de Jeremías e Isaías aparecen a lo largo de este tema. Algunos de esos ejemplos nos los encontramos en frases como, y traduzco textualmente, esta congregación fue expulsada de la humanidad, bajo este funesto sol de escarcha, como una rama abominable. O por ejemplo, en esta otra frase, vientos furiosos recorren Babilonia, como un caos primigenio se extienden, bestias demacradas aúllan con voces angelicales. De hecho, aquí también aparecen guiños tanto a Baudelaire como también a Camus, que al fin y al cabo con Camus luego tengo que hacer una pequeña reflexión cuando acabemos y os desvelo un poquito de qué creo que va este disco al fin y al cabo, porque estos son comentarios míos, no quiere decir que sea la verdad absoluta, es lo que yo percibo al fin y al cabo en este Paracletus. Malcomfort sugiere malestar, y al fin y al cabo este malestar es bastante palpable. ¿Por qué? Porque aquí lo que notamos es destrucción en estado puro, y no una destrucción simplemente en la que se basaba, por ejemplo, el Simonumentum. Aquí se destruye lo del Simonumentum, aquí se destruye lo de Facite Maledicti, y aquí también se destruye lo que estaba pensado al principio de este disco. Se destruye todo. Nos encontramos ahora ante otra obra de este Paracletus que es bastante cortita y que al fin y al cabo ahonda en una cosa, en la enfermedad espiritual, concepto que ya hemos visto a lo largo de varios temas. Cormac McCarthy, Pellewood y sí, el cansino de Baudelaire otra vez aquí. Al fin y al cabo es una canción que tiene muchos guiños a lo que son varios autores de la literatura. Pero aquí el concepto que se maneja al fin y al cabo es la lucha contra la debilidad, pero eso sí, no sin antes pensar que al fin y al cabo somos una especie totalmente inferior a todo, y especialmente a la experiencia del tiempo. Devouring Famine, al fin y al cabo, que por cierto me recuerda mucho a esa One Man Band que tantas veces hemos recomendado por aquí, sí que es cierto que Devouring Famine a mí me lleva sobre todo a un concepto que ya venimos explorando dos temas atrás, bueno, desde hace ya unos cuantos temas, pero que aquí ya se termina por ejemplificar del todo. Aquí el ser ya se empieza a dar cuenta de que después de todo es absurdo, todo es absurdo. Caemos en el absoluto nihilismo y en el absoluto vacío. Aquí solo hay destrucción y hambre de ello. Jackie Barbu se alza en su máximo exponente, tal y como hemos dicho al principio. El Paráclito se alza, pero no se alza como el Espíritu Santo, ni se alza tampoco como algo satánico o por asomo algo así, ¿no? Al fin y al cabo, esto no es espiritualidad. Aquí la oscuridad se alza al fin y al cabo como el Paráclito. Cuando llegamos a este final se nos desvela absolutamente todo. La restauración de todas las cosas. Esa es la referencia a la cual tenemos que ligarnos. Esa es la traducción del último tema de esta trilogía metafísica. Y es algo que se cita en el Nuevo Testamento. Es una canción que, como digo, define muy bien la trilogía entera, puesto que con una sola frase lo dice todo. Buscabas fuerza, justicia, esplendor, buscabas el amor. Aquí está la fosa, aquí está tu fosa. Su nombre es silencio. Ni la fuerza, ni la debilidad, ni el amor, ni el odio, ni la destrucción, ni la construcción, absolutamente nada.
Solo está lo absurdo, que decía Camus, solo está el nihilismo absoluto que encontramos en toda la obra y que nos damos cuenta al llegar al final del camino, algo que está en cierto modo muy bien representado dentro de lo que es la portada del Fascite, con esa persona cayendo al fin y al cabo a un vacío absoluto. Esto sumado a la importancia de los fragmentos de Isaías sobre la causística de la búsqueda de demasiada luz u oscuridad, hace que al final tengamos una sola concepción. El ser está condenado a la destrucción, se mire por donde se mire y se agarre a lo que se agarre, sea un supuesto dios benigno o maligno, o por otro lado a la propia concepción del ser. Paracletus es al fin y al cabo el canto de cisne del ser. Es esa concepción en la cual empezaba creyendo en la destrucción y en una nueva orden para generar un nuevo impulso, luego cayendo en la propia concepción del ser y creerse que con eso estaban a salvo, y luego al fin y al cabo en la espiritualidad, y ninguna de las tres cosas salva al hombre de un vacío final.